Lucía se preparaba para la boda. Muy pronto el hombre más guapo, el mejor de todos los que existían, llamado Alejandro, sería su esposo. Al inicio los jóvenes no planeaban una celebración lujosa. Pensaban en registrar su unión y viajar a un sitio cerca del mar para disfrutar unas vacaciones juntos. Pero sus padres, tanto los de él como los de ella, insistieron en organizar una gran fiesta. Resultó que las madres de los novios tenían un sueño en común. Querían celebrar la boda de sus hijos únicos, rodeados de familiares y amigos. Los jóvenes decidieron no defraudar a sus progenitores. Pero entonces Lucía no imaginaba la cantidad de preocupaciones y problemas que traería esta decisión. Había que buscar un restaurante con un salón espacioso, contratar un presentador, encontrar músicos, definir el menú, llamar a un decorador, elegir fotógrafo y videógrafo, y mucho más. No quería ni pensar en los gastos que todo esto supondría. Menos mal que los padres ya les habían ayudado con la organización de las vacaciones, pero aún quedaban muchas cosas pendientes. Todo debe ser de primer nivel, le decía doña Clara, la madre de la novia, a su hija. Alejandro y tú se lo merecen. Lucía sonrió en silencio. Sabía muy bien que su madre quería aprovechar la boda lujosa para mostrar a todos los amigos y familiares lo bien que vivían. Y para ser exactos, se trataba de querer dejar una impresión favorable de sí misma. Tanto Lucía como su padre pensaban igual sobre ese deseo de doña Clara. Si eso era lo que quería, pues allá ella. Después de todo, ella había hecho mucho por ellos. Y seguía haciéndolo, por lo que tenía derecho a permitirse este capricho. Pero había otra razón por la que doña Clara se mostraba tan inquieta y dispuesta a organizar todo perfectamente. Los padres de Alejandro, el padre del novio don Roberto, ocupaba un cargo importante en el ayuntamiento. Su esposa también trabajaba allí. Eran gente respetada y adinerada. A doña Clara le gustaba saber que su única hija, su esperanza y apoyo, formaría parte de una familia así, pero al mismo tiempo estaba preocupada. No vayan a parecer unos pobres desgraciados al lado de los familiares. A doña Clara le inquietaba el hecho de que su hija pudiera avergonzarse de sus padres. Ella no podía permitir que eso ocurriera, y por eso se esforzaba con todas sus fuerzas para estar a su altura. Incluso pidió un préstamo para pagar parte de los gastos de la boda lujosa, y después de la celebración, presionaría a su esposo para pedir otro préstamo más. Debían ayudar a su hija con la compra de un piso. Claro que al padre del novio no le importaría proporcionar una vivienda a los jóvenes, pero doña Clara tampoco quería quedarse atrás. Y eso suponía un verdadero sacrificio. Lucía, al ver a su madre tan emocionada, también se contagió un poco de esta fiebre típica de la época previa a la boda. Nunca antes había pensado que pudiera parecer una pobre delante de los padres de Alejandro. Además, trabajaba en una gran empresa y recientemente había comprado un coche caro, algo que la hacía sentirse muy orgullosa. Pero su madre no paraba de hablarle sobre las diferencias entre ellos y la familia de Alejandro, y sobre el tener que esforzarse para disimular esa diferencia. Y entonces Lucía también se preocupó, porque pensándolo bien era cierto. Alejandro viajaba desde pequeño a destinos turísticos en el extranjero. Estaba acostumbrado a todo tipo de lujos. Lucía había visitado su casa. Era una mansión de 2 plantas con piscina y jardín. ¿Y ella qué podía ofrecerle? Una hipoteca y malabares para llegar a fin de mes. Bueno, al menos la valoraban en su empresa. Y tenía aumentos constantes, pero aún así este hecho la tenía preocupada. A decir verdad, ni el propio Alejandro, ni sus padres, jamás expresaron descontento con el nivel de vida de Lucía. Conocían muy bien su situación. La joven nunca trató de ocultarles nada.
Doña Roberta estaba orgullosa del éxito laboral de su futura nuera, y no sin razón. Después de todo se graduó de la universidad con honores, y una vez terminada la carrera, consiguió trabajo en la empresa más prestigiosa de la ciudad. Además, por su impecable conocimiento del francés, obtuvo rápidamente el puesto de jefa del Departamento de Ventas Internacionales. El conocimiento del idioma francés, Lucía se lo debía a su abuela Margarita. Había sido profesora toda su vida. Era una persona inteligente, amable y maravillosa en todos los aspectos, y siempre la comprendía. La mujer había criado sola a su hija, la madre de Lucía. Su esposo murió en un accidente, justo después del nacimiento de su primer hijo, y doña Margarita tuvo que arreglársela sola con la pequeña ahí. La cuidó, le dio buena educación, y la colocó en la sociedad. De las historias que le contaba su abuela, Lucía sabía que los salarios de los profesores en aquellos tiempos eran escasos, e incluso se los pagaban con retraso. Su abuela hacía trabajos pequeños donde podía, daba clases particulares, limpiaba portales, y por las tardes vendía prensa en un kiosco. Madre e hija vivían al borde de la miseria, pero aún así sobrevivían como podían, y les llegaba el dinero para las necesidades básicas. Luego la situación mejoró. La niña creció, se graduó de la universidad y comenzó a ganar dinero. Definitivamente los tiempos habían cambiado. A doña Margarita la contrataron en una escuela de idiomas, donde los salarios eran mucho más altos. Su vida mejoró. Pronto su única hija se casó, y la joven familia tuvo un bebé. Durante su primera infancia, Lucy visitaba a su abuela Margarita muy a menudo. Ella ya estaba jubilada, por lo que pudo cuidar a la bebé. Cuando la niña creció, fue su abuela quien siempre la recogió del colegio y la llevó a clases de todo tipo. A Lucy le encantaba visitar a su abuela. No había muebles caros ni juguetes en su apartamento, y las habitaciones necesitaban reformas desde hacía mucho tiempo, pero fue en ese apartamento de su abuela, pequeño y limpio, donde ella se sentía tranquila y relajada. Era para ella un lugar acogedor, donde podía liberarse de todas las preocupaciones e inquietudes. Lucía sabía que allí la querían, y siempre la estarían esperando. La abuela Margarita siguió ganando dinero extra durante mucho tiempo. Seguía dando clases particulares, a veces hacía traducciones para editoriales, pero no parecía que eso le hubiera aportado mucho dinero, porque la mujer llevaba una vida modesta, a la que estaba acostumbrada, cosa que provocó un sincero desconcierto e incluso disgusto a la madre de Lucía. ¿Acaso no puede comprarse un abrigo y un bolso nuevo? Esta actitud es la de una mendiga, exclamaba doña Clara, después de un encuentro casual con su suegra en la calle. Hasta me da vergüenza saludarla y hablar con ella. Ni que fuera una vagabunda. La propia doña Clara acababa de comprarse un hermoso abrigo de piel. Eso sí, pidió un préstamo para conseguirlo. Eso la obligaba a pagar intereses, pero se veía y se sentía como una reina. Otra cosa que le molestaba eran los regalos más que modestos que la abuela le hacía a la niña. Es su única nieta, y le regala una baratija de plástico que no vale nada. Lucía se acostumbró a oír declaraciones como esta desde que era pequeña. En momentos así sentía pena por su abuela, pero no se atrevía a discutir con su madre. Después de todo, ella hacía muchas cosas para que a ella no le faltara nada. Trabajaba, limpiaba, ordenaba sus cosas, tomaba pequeños trabajos aquí y allá. Siempre estaba cansada. Desde luego Lucía no era quien para molestarla. Y la abuela Margarita era una persona sabia y paciente. Jamás se mostró ofendida por las cosas que le decía su nuera. Incluso cuando aquella le exponía su desprecio abiertamente, siempre encontraba algo que responderle, algo que podía suavizar el conflicto. Lucía estaba asombrada
por ese superpoder que tenía su abuela, y trató de hacer lo mismo, pero se aproximaba la boda. Su madre quería que todo saliera perfecto. La ayudaba con los preparativos. Lo tenía todo bajo su control, hasta el más mínimo detalle, diciendo que en la celebración habría mucha gente importante. Un día durante el desayuno, se dirigió a Lucía con una petición. «Escucha, hija», comenzó doña Clara con entusiasmo. «Entenderás que tu boda es un acontecimiento importante». Mujer, como para no entenderlo, sonrió la joven. «¿Nos estamos preparando para esta boda? ¿Como si fuera el evento del siglo?» «Pues sí que es un evento muy significativo», repitió doña Clara. «Hemos invitado a ciertas personas influyentes. Por parte de Alejandro habrá muchos invitados importantes, desde familiares hasta colegas de su padre. Como comprenderás, todo debe estar al más alto nivel. Nada ni nadie debería estropear este evento». «Entiendo», asintió Lucía. «Por supuesto que lo entiendo. Me da a mí que te lo tomas todo demasiado en serio». «Esto sí que lo tengo claro». «Pues entonces no entiendes nada», suspiró su madre. «¿Que no, mamá?», la chica sonrió. «Sí, lo importante que es para ti todo esto. Y por lo tanto, como una hija agradecida que soy, prometo hacer todo lo que me digas, ya que la fiesta que vamos a hacer es tan importante para ti. Que todo sea exactamente como tú lo planificaste». «Pues entonces maravilloso», dijo la mujer, a la que se la veía contenta. «Tengo algo que pedirte. Y se trata de una cosa seria. Será mejor que no invitemos a tu abuela Margarita a la boda. Es que ella no va a encajar». Como el padre, que había estado en silencio hasta ese momento, se atragantó con su café. A él la decisión de su esposa se le hizo toda una noticia. ¿Cómo que? ¿Cómo se rió de él doña Clara? «Otra vez vendrá vestida de algo viejo. Les regalará alguna tontería barata. Nos avergonzará frente a los invitados. Y no te das cuenta de que se trata de la persona que prácticamente crió a nuestra hija», le recordó el padre de Lucía. «Tú y yo nunca paramos de trabajar. ¿Quién se quedaba con Lucy? ¿Quién la llevó al colegio y a todas sus actividades? ¿Y qué pasa? Mira, mis padres también se la llevaron de vacaciones con ellos al mar. Por cierto, y casi todos los años», dijo la mujer. «Mamá, esto ya es el colmo. La abuela es la persona más cercana, la más querida para mí», intentó objetar Lucía. «Bueno, vete a visitarla. Cómprale un pastel, la ves, charlas con ella, toman un té o lo que sea. Y ya no hay necesidad de que vaya a tu boda», dijo doña Clara sin cambiar su postura. «Solo imagina cómo se verá entre los invitados. Si ella misma va a estar incómoda, piensa en sus sentimientos». Y Lucía lo pensó. Quizás su madre tenía razón. Ella amaba a su abuela, la amaba mucho. Pero estaba claro que ella no iba a encajar en ese ambiente selecto. Todos los huéspedes eran gente rica. Tenían coches caros. Los abuelos maternos, en cambio, no se quedaban atrás. Durante toda su vida no pararon de cuidar su imagen de unas personas respetables y exitosas. Pero la abuela Margarita era completamente diferente. Lucía pensó en su viejo y desgastado abrigo, en las botas cuya punta parecía pelada, en su bolso, con el asa media rota. Antes, todo esto lo veía normal y carente de importancia. Apenas se fijaba en estas cosas tan insignificantes, pero ahora lo mejor es verdad. No deberíamos invitar a la abuela. No le parecerá mal, lo comprenderá. La abuela Margarita es así, pensó Lucía para sí misma. Lucía no recordaba que alguna vez su abuela perdiera los estribos. Su carácter era increíble. Tal vez por eso tuviera tantos amigos. A menudo su abuela tenía invitados. Y su teléfono no paraba de sonar. Le llamaban sus vecinos, sus excolegas, sus alumnos ya crecidos. A muchas personas les gustaba. Y la rodeaban de calma y calidez, que acompañaba la imagen de su abuela. La abuela Margarita se había encontrado las palabras adecuadas para apoyar a una persona,
para ayudarla a sobrellevar sus desgracias. Tal vez pudiera ser una psicóloga maravillosa. Y ahora la situación pintaba muy mal. Lucía, por supuesto, estaba al tanto de ello. Pero sabía que su abuela lo entendería todo. Y que no se iba a enfadar. Era mejor hablar con ella que discutir con doña Clara, porque su madre ya estaba al borde de un ataque de nervios. La conversación, por supuesto, iba a ser desagradable. Su madre le dijo que ella era quien le tenía que decir a la abuela que no estaba invitada a la boda: vete a verla con un pastel y dile simplemente que la boda se celebrará en un ambiente juvenil. ¿Esto qué tiene de malo? Existen celebraciones que se hacen única y exclusivamente para la gente joven. A los de su generación ya no se nos invita a ningún sitio. Le instruyó doña Clara a su hija. Anda, esa es otra. ¿Y tus padres? ¿Que por qué a ellos sí que los has invitado? ¿Verdad?, preguntó el padre. Y mis padres les regalan a los novios una gran cantidad de dinero. Se sumará a la primera cuota de la hipoteca. Así que me parece que es algo que no se puede comparar, dijo la mujer. Horas más tarde, Lucía ya estaba con un pastel en sus manos, frente a la puerta que le era muy querida. Por primera vez experimentaba sentimientos tan contradictorios. En el umbral del apartamento de su abuela. Vaya tela lo de su madre y esa boda de lujo. Planearon una fiesta VIP, donde ni siquiera podía invitar a su querida abuela. Y no había nada que objetar, porque estaba claro que la abuela Margarita no iba a encajar en ese ambiente. La nieta Lucy, desde que nació, fue la persona más querida e importante para doña Margarita. Cuando su hija le comentó que ella y su esposo iban a tener un bebé, la mujer ni siquiera se imaginó que desarrollaría unos sentimientos tan profundos hacia ella. Ni siquiera su propia hija le trató de esa manera. Y doña Margarita crió sola a su hija. Tenía que trabajar mucho y no pudo dedicarle suficiente tiempo. Y sí que tenía ganas de llevar a la niña al teatro y al cine, leer libros juntos, hablar con ella sobre muchos temas, pero estaba ocupada en otra tarea, la de sobrevivir. Al mirar a su pequeña nieta, doña Margarita soñaba con darle todo aquel cariño que su hija no había recibido. Y afortunadamente lo logró. Ya no trabajaba, ganaba algo de dinero dando clases particulares y haciendo traducciones. Su horario era flexible y solo trabajaba cuando le era cómodo. De toda la familia, fue la abuela Margarita la única persona que estaba dispuesta a cuidar a Lucy, y se puso a cuidar de ella olvidándose de todo lo demás. Con ella ya podía ir al cine y al teatro. A ella le leía libros. Y desde su temprana edad, le empezó a enseñar francés. Gracias a esto la niña fue la primera en el colegio en cuanto a esta asignatura. Y más de una vez quedó premiada en varios niveles de las Olimpiadas. Posteriormente, el perfecto dominio del idioma le ayudó a su nieta a conseguir un buen puesto. En la empresa donde trabajaba ahora, era bueno que Lucía se diera cuenta de a quién le debía ese éxito. Aquel día la nieta fue corriendo hacia su abuela. La abrazó y le anunció, muy feliz, que ahora era la jefa del departamento de ventas internacionales. Pero es que mi única ventaja, en comparación con los otros solicitantes, fue el conocimiento del idioma. Si no me lo hubieras enseñado desde que tenía 3 años, nada de esto habría sido posible. «¿Cuánto te lo agradezco?», le dijo la nieta a su abuela. «Bueno, el mérito también es tuyo. Fuiste una alumna maravillosa. Y te encantaban nuestras clases», dijo la abuela con una sonrisa. «Ay, abuelita, ¿acaso crees que no lo entiendo? Fuiste tú quien me inculcó el amor por el francés. Recuerdo cómo inventaste juegos entretenidos para que las clases no fueran aburridas. Mira que eres perspicaz. Eres una buena chica. Tan joven y ya has logrado tanto en el campo laboral. Desde que eras pequeña me di cuenta de que ibas a tener éxito», dijo su abuela orgullosa. Estaba sinceramente feliz por su nieta. «Es una pena que tu madre y yo nunca hayamos sido amigas». Doña Clara estuvo toda su vida creyendo que había perdido muchas cosas
Al haberse casado con la hija de doña Margarita, a decir verdad, no fue mal esposo. Trabajó, mantuvo a su familia. No rehuyó con acento agudo a las tareas del hogar. Pero la nuera de doña Margarita soñaba con llegar a tener una gran riqueza. Más de una vez, le insinuó a su suegra que no les vendría mal tener el apoyo de los padres de ambos lados, porque en su caso los únicos que ponían de su parte eran los padres de ella. Les dieron un apartamento, les ayudaron a comprar un coche, llevaron a la niña al mar todos los años. Pero ¿qué podía hacer doña Margarita? Solía vivir modestamente sin permitirse lujos. Tenía otras prioridades. Le alegraban otras cosas. Y menos mal que le dejaban estar con Lucy, y no solo se lo permitían, sino que le dejaban a Lucía cuando era pequeña. En aquella época prácticamente vivía con su abuela Margarita, y ahora Lucía se quería casar. Tan alta y majestuosa, tan guapa, inteligente y divertida. El sueño de todo muchacho. La nieta le habló de su prometido. Aparentemente Alejandro era una persona maravillosa, simpático, tranquilo, sensible. Así fue como Lucía había descrito a su futuro esposo. Y le mostró sus fotos a la abuela. Ella también lo vio muy hermoso. Era hijo de unos padres ricos. La nieta se lo mencionó como si tal cosa. Doña Margarita también estaba feliz. Por doña Clara finalmente sus sueños se iban a hacer realidad. Pronto iba a formar parte de una familia de personas influyentes. Todos estaban muy bien. Sonó el timbre y sonó como indeciso. ¿Quién puede ser si ya es muy tarde? Será Begoña, que viene corriendo a contarme alguna noticia. Antes de irse a la cama, pensó la abuela para sí misma. La anciana abrió la puerta y vio a Lucía. Por la mirada avergonzada de su nieta, doña Margarita enseguida comprendió que se iba a tratar de una conversación difícil. Su corazón dio un vuelco. Al ver a su abuela, Lucía se quedó aún más preocupada. Y el rostro de su abuela, como siempre, se iluminó con una sincera sonrisa. Porque estaba feliz al ver a su querida nieta. Se sentía tan contenta por ella. ¿Cómo iba a decirle que no estaba invitada a su boda? ¿Qué tenía que hacer para no parecer demasiado brusco? La chica entró en la cocina y se sentó a la mesa. La abuela Margarita se inquietó. Puso la tetera a hervir, sacó galletas de los armarios y lavó 2 tazas. ¿Cómo es que vienes tan tarde? ¿Ha pasado algo? Te veo triste. No ha pasado nada, abuela. Siéntate, tenemos que hablar. Me estás asustando, admitió doña Margarita, al sentarse junto a su nieta. Es que sabes esta boda mía. Vamos, que todos se han vuelto locos. Ya estoy agobiada de todo. En fin, que los huéspedes van a ser todos gente joven. Y bueno, no sé cómo decírtelo. Ese discurso Lucía lo había ensayado mentalmente varias veces, pero al mirar a su abuela no pudo concentrarse y decirlo directamente. Sabía perfectamente lo importante que era para ella todo lo que estaba pasando en la vida de su nieta, y la noticia de la boda emocionó y conmovió a la anciana. Por supuesto que ella ni se imaginaba que podría no estar en la lista de invitados. Qué difícil se le estaba haciendo. Déjame que te ayude, dijo doña Margarita, sonriendo cariñosamente. Ya empezaba a adivinar a qué se refería su nieta, e incluso se imaginó quién estaba detrás de ello. Sintió pena por esa chica, que estaba tratando de encontrar palabras para comentarle las malas noticias, y lo pasaba mal de verdad. Vale, ayúdame, dijo Lucía bajando la mirada. Su abuela siempre había logrado encontrar una solución a la situación más difícil. Quizás ahora también lo iba a hacer. El número de mesas en el restaurante es limitado, ¿verdad?, preguntó la abuela. Así es el salón. No es muy grande, respondió la nieta. ¿Y no puedes invitar a todos los que quieran, verdad? Eso sí, están invitados los padres. Y los demás son toda gente joven, el círculo más cercano. Diablos, dijo Lucía al darse cuenta de que acababa de meter la pata. Tú no te creas, también perteneces a ese círculo.
Lo que quería decir era que... Tranquila, hija, sonrió doña Margarita, cubriendo la mano de su nieta con la suya. Este gesto familiar la calmó enseguida, se vio más relajada. ¿No te parece mal?, preguntó Lucía. ¿Por qué iba a parecerme mal? La mujer estaba sinceramente sorprendida. Se trata de una boda, una fiesta alborotada para los jóvenes. Yo en realidad tampoco quería ir. Pero no te lo dije. Por supuesto, de verdad, sonrió la nieta aliviada. Tenía tanto miedo de decírtelo. Y a mí me asustaste venir tan tarde, y encima con esa mirada de una mujer perdida, pensé que había pasado algo malo de verdad. Doña Margarita le sirvió té a la chica. Cuando Lucía se marchó, la mujer se quedó un rato pensando. Ella era lo suficientemente sabia como para comprenderlo. Su nuera simplemente se sentía avergonzada por tener una pariente pobre. No quería que los influyentes padres de Alejandro vieran a la abuela de la novia con un bolso desgastado entre sus manos. Y el desprecio que le tenía desde hacía años también pudo jugar su papel en este asunto. Doña Margarita siempre había tratado de apoyar a la familia en todo. Pero Clara permaneció fría y cerrada. La nuera solía hablarle con desdén a su suegra, y solo le agradeció con cierta prepotencia el hecho de cuidar a Lucy. Eso fue al principio. Porque pronto le dejó de agradecer. Lo daba por hecho. Le hacía indirectas sobre que ella también tenía que ayudar económicamente a la familia de su hija. Y más tarde, después de haber hablado con la madre de Clara, doña Margarita comprendió cuál era el problema. La suegra de esta, la abuela paterna de Clara, había sido un verdadero monstruo. No paraba de meterse en la familia. Exigía una mayor atención hacia sí misma. Siempre estaba disgustada con todos. Clara creció creyendo que la madre de la esposa es el enemigo número uno de cualquier mujer. Esto fue lo que afectó su forma de tratar a su propia suegra. Una mujer tranquila e inteligente, desde el primer momento le tuvo manía. Y siempre le ponía pegas. Mientras tanto, doña Margarita no exigió un trato especial hacia su persona. Le bastó con que la nuera le dejara estar con su nieta. Porque existían casos que eran todo lo contrario. Lo había oído. Después de que Lucía se había ido, vino una vecina a ver a doña Margarita. Era Begoña y quería pedirle unos huevos para hacerle una tortilla a su esposo para el desayuno. Enseguida se dio cuenta de que algo le estaba pasando a su amiga. ¿Por qué estás tan callada? Te veo rara, le dijo la perspicaz Begoña. Doña Margarita se lo contó todo a su vecina. Habían convivido durante muchos años y estaban acostumbradas a compartir sus preocupaciones más íntimas entre ellas. Vaya una historia, exclamó Begoña alzando las manos de emoción. Entonces, cuando se trata de invitar a la boda, no eres la familia más cercana. Y cuando llega la hora de repartir la herencia, bien que se considerarán tus parientes más cercanos. No digas eso, le pidió doña Margarita. Sabía perfectamente que a Begoña le daba pena. Pero las palabras de su amiga le fueron desagradables. ¿Y tú qué se lo dijiste?, y le preguntó la vecina. No, aún no es el momento. Pues ahora ya no se los digas. Porque menudos sinvergüenzas que son. De alguna manera se resolverá, sonrió doña Margarita. Lucía volvió a casa muy animada. El haberse comunicado con su abuela Margarita, como de costumbre, la liberó de aquella carga que pesaba sobre su alma. Siempre le supo calmar, la apoyaba y la animaba. La abuela no se ofendí, o con acento agudo en absoluto. Por el hecho de que no la invitaron, lo comprendió y hasta la tranquilizó. Y ahora su madre se sentiría más relajada. Porque si no ya la tendría harta hablándole de la boda. Ya solo faltaban 2 semanas para el día de la ceremonia. Ya la celebrarían. Y la vida volvería a ser normal. Qué dura era la espera. 3 días antes de la boda, un repartidor pasó por la oficina de Lucía. Se aseguró de que era ella preguntándole por su nombre y apellido, y le entregó un sobre abultado con documentación.
Lucía firmó donde era necesario. Y abrió el sobre. Un fajo de papeles, una llave y una carta. Cayeron sobre una silla. Lucía reconoció de inmediato la letra de su abuela. No se lo esperaba. Pensó que en el sobre vendrían documentos relacionados con el trabajo. Lucía, desconcertada, comenzó a leer la nota de su abuela. Lucy, para mí eres la persona más querida que tengo. Y siempre lo serás. Quiero que sepas que tienes una abuela que te va a esperar y te va a comprender, pase lo que pase. Ya eres toda una mujer. Vas a crear una familia con un joven hermoso y encantador. Me alegro mucho por ti. Enhorabuena. Estoy segura de que serás feliz. Ahora iré al grano. Nunca tuvimos una buena relación tu madre y yo. Lo sabes perfectamente. Pero en muchas cosas ella tiene razón. La independencia financiera, la prosperidad, no son lo principal, ¿está claro? Y aún así es importante tener un cojín de ahorros para tener cierta seguridad en la vida, especialmente si se trata de una mujer, que es el sostén de la familia. Sé que las mujeres cargan con una enorme responsabilidad. La vida moderna es muy complicada. La gente joven está completamente perdida sin ayuda y apoyo. Y quiero ofrecerte esta ayuda y este apoyo. Sabes bien, Lucy, que toda mi vida trabajé duro. Pero siempre viví mal. No podía comprar ni juguetes ni ropa de marca. Ni aunque hubiera querido. No pude llevarte a un balneario. Pero vi que todo esto ya lo tenías. Por parte de tus padres y de tus abuelos maternos. Yo en cambio traté de dar algo más. Atención, cuidados. Y por qué no conocimientos. Todo este tiempo ahorré dinero. Y pude comprarte un apartamento en una zona prestigiosa. Nadie lo sabe, solo una vecina. En caso de que me pasara algo. Es cierto que las reformas aún no se han completado. No me dio tiempo. Pero es un apartamento preparado para entrar a vivir. En el sobre hay documentos relacionados con la casa. La escritura de donación y las llaves. Te quiere tu abuela Margarita. Lucía miró la carta desconcertada por completo. No podía creer lo que veía. Desde que podía recordar, su abuela Margarita se privaba de todo. Y no hacía más que ahorrar. Ahora resultaba que todo fue solo para poder comprarle un apartamento. Lucía no podía esperar el fin de la jornada laboral. Enseguida se subió a su coche y fue conduciendo a la casa de su abuela. ¿Hoy no trabajas?, preguntó sorprendida. Entonces se dio cuenta del estado de su nieta. Ah, recibiste mi carta. El repartidor debe haber cometido un error. Tenía que ser después de la boda. Abuelita, perdóname, exclamó la chica. Y unas lágrimas brotaron de sus ojos. Qué tonta fui al haberle hecho caso a mi madre. Bueno, ¿qué dices? Debes hacerle caso a tu madre. Si estás hablando de la boda, que sepas que yo misma tampoco tenía ganas de asistir a ella. ¿Qué hace allí una anciana como yo? Abuelita, por favor, ven a nuestra boda. Tú me criaste. Quiero que estés conmigo en un día como este. Pero ¿y qué hay de tu madre? ¿Estará de acuerdo? Porque yo no quiero conflictos. Hablaré con ella. Sabrá comprenderlo. Es que ella, bueno, tú misma lo sabes. Lucía de repente sonrió contenta. Cuando se entere del apartamento, cambiará su actitud hacia ti seguro. No lo dudo. Doña Margarita sonrió también. Pero no pienses que si te invito es por tu regalo, dijo la nieta de repente poniéndose seria. Sé que puede parecer eso, pero no es así. Ay, hija, ¿qué me vas a explicar que yo no sepa? Doña Margarita abrazó a su nieta con fuerza. La boda fue increíblemente hermosa, tal y como soñaba doña Clara, y la celebración se llevó a cabo, al más alto nivel. Durante su discurso, la madre de la novia les dijo con orgullo a los invitados que estaban ofreciendo a los recién casados un apartamento como regalo de bodas. Lo que la mujer no pudo especificar era quién fue exactamente el donante. En ese momento, Lucía y doña Margarita se miraron y sonrieron. Por supuesto que la abuela estaba presente.
Lucía pidió a una amiga que le acompañara. La amiga tenía que recoger a doña Margarita en su casa por la mañana y llevarla por todos los lugares que iban a recorrer los novios y los invitados después de la ceremonia. Doña Margarita estaba contenta por Lucía. Una hermosa boda, unos invitados alegres, unos recién casados felices. La mujer sintió que la familia de la nieta sería feliz y armoniosa. Contrariamente a las expectativas de la madre de Lucía, la abuela Margarita lució un atuendo espléndido en la celebración. Un elegante traje color azul oscuro y zapatos de tacón bajo. Crearon una imagen muy sofisticada. Doña Clara se lo agradeció. Y a los padres de Alejandro les gustó mucho hablar con esta mujer inteligente. Doña Roberta era una persona culta y erudita. Ella y la abuela de la novia encontraron muchos temas interesantes para conversar. Estoy muy contenta de que mis futuros nietos tengan una bisabuela así, admitió. Porque van a llevar a sus hijos, a menudo, a la casa de la bisabuela, ¿verdad? Eso por supuesto, le aseguró Lucía. Quiero que ellos también tengan una isla de calma y serenidad en sus vidas como la que tuve yo. Pues claro, estaré feliz de verlos, dijo doña Margarita sonriendo. Ahora, hay tantos materiales y juegos maravillosos para enseñar francés a los niños. No puedo esperar para empezar.